Buenas, mi nombre es Luis Celis Piña de la Escuela 70, esta es la materia de electrónica 1 y les voy a hablar sobre los diodos. Primero que todo, vamos a definir qué es un diodo. Este es un componente electrónico que permite el paso de la corriente en una sola dirección o sentido. La flecha de la representación simbólica muestra la dirección en la que fluye la corriente. Este es el dispositivo semiconductor más sencillo y se puede encontrar prácticamente en cualquier circuito electrónico. Consta de la unión de dos tipos de materiales semiconductores, uno tipo N y uno tipo P, separados por una juntura llamada barrera o unión. ¿Qué es la característica del diodo ideal? El diodo ideal es un dispositivo con dos terminales, que de manera ideal permite que la corriente circule en un solo sentido. Este actuará como un interruptor cuando la corriente quiera circular en un sentido opuesto. ¿Qué es un rectificador? Es un circuito encargado de convertir la corriente alterna en corriente continua. Los más habituales son los construidos con diodos o con tiristores. Un diodo estándar rectificador responde a un sistema interno como este. En la letra A podemos ver que son las terminales. El B es el soporte metálico, C el semiconductor y D la punta de contacto. ¿Qué es la introducción de impurezas o impurificación? Los semiconductores son materiales cuya conductividad varía con la temperatura, pudiendo comportarse como conductores o como aislantes. Resulta que se desea variaciones de la conductividad no con temperatura, sino controlables eléctricamente por el hombre. Para conseguir esto, se introducen átomos de otros elementos en el semiconductor. Estos átomos se llaman impurezas y tras su introducción, el material semiconductor presenta una conductividad controlable eléctricamente. ¿Qué es la región de agotamiento del diodo? Es el punto de juntura o unión PN de un semiconductor diodo de silicio. Se forma una barrera de potencial, en la que los huecos de la parte positiva por un lado y los electrones de la parte negativa por el otro alcanzan un punto de equilibrio, creándose alrededor de dicha unión una zona de agotamiento, que impide que la corriente fluya a través del diodo así formado. ¿Cuáles serían los portadores mayoritarios y minoritarios de los materiales tipo P y tipo N? En el material tipo N, el electrón se llama portador mayoritario y el hueco es el portador minoritario, mientras que en el material tipo P, el hueco es el portador mayoritario y el electrón se considera el portador minoritario. ¿Qué son las características directa e inversa de un diodo real? Existen dos formas de conectar una batería a una unión PN. Primero, conectar el borde positivo de la batería con el material tipo P y el borde negativo con el material tipo N. Y la otra es hacerlo inversamente, el positivo con el material tipo N y el borde negativo con el tipo P. La primera de ellas se denomina polarización directa y la segunda es la polarización inversa. Veamos qué ocurre en cada una de ellas. Al polarizar el material tipo N, mientras que el polo positivo recibe electrones del lado P, creándose así una corriente eléctrica, con esta batería hemos conseguido vencer el obstáculo que se había creado, debido a la barrera de potencial existente entre ambos materiales. Sin embargo, al polarizar inversamente una unión PN, no se crea una corriente en sentido opuesto, sino que, curiosamente, no hay ninguna corriente. Esto es porque los huecos libres del tipo P se recombinan con los electrones que proceden del polo negativo de la batería y los electrones libres del tipo N son absorbidos por esta, alejándose tanto huecos como electrones de la unión. En vez de vencer nuestra barrera de potencial,
esta se ha hecho más grande y no existe corriente alguna, aunque para ser exactos sí existe una corriente. Esta es producida por los portadores minoritarios, pero es demasiado pequeña e inapreciable. ¿Qué es la región de polarización directa de un diodo? El diodo polarizado directamente conduce la electricidad. Para que un diodo esté polarizado directamente, se debe conectar el polo positivo de la batería al ánodo del diodo y el polo negativo al cátodo. ¿Qué es la región de polarización inversa de un diodo? En este caso, el polo negativo de la batería se conecta a la zona P y el polo positivo a la zona N, lo que hace aumentar la zona de carga espacial y la tensión en dicha zona hasta que alcanza el valor de la tensión de la batería. Esta es la gráfica de la curva característica del diodo. En esta nos especifica que en polarización directa la caída de tensión es nula, sea cual sea el valor de la corriente directa, mientras que en polarización inversa la corriente conducida es nula, sea cual sea el valor de la tensión inversa aplicada. ¿Qué es un diodo Zener? Si polarizamos inversamente un diodo estándar y aumentamos la tensión, llega un momento en que se origina un fuerte paso de corriente que lleva al diodo a la destrucción. Este punto viene dado por la tensión de ruptura del diodo. Pero podemos conseguir controlar este fenómeno y aprovecharnos de él de forma que no se origine necesariamente la destrucción del diodo. Todo lo que tenemos que hacer es que este fenómeno se dé dentro de unos márgenes controlables. Este es el símbolo característico del diodo Zener. El diodo Zener es capaz de trabajar en la región en la que se le da el efecto del mismo nombre, cuando las condiciones de polarización así lo determinen, y volver a comportarse como un diodo estándar una vez que la polarización retorne a su zona de trabajo habitual. ¿Qué es el voltaje Zener? Los diodos están diseñados para mantener un voltaje constante en sus terminales. El diodo Zener no es más que ese voltaje que el diodo debe mantener para que así éste no se autodestruya. ¿Qué es una resistencia Zener? Esta es parte imprescindible del limitador, ya que si no estuviera conectada al polarizarse los diodos directamente, este comenzaría a conducir la corriente eléctrica sin control y se destruiría. Como su nombre lo indica, la resistencia limitadora tiene como función limitar la corriente que atraviesa los diodos. Bueno, muchas gracias. Esta ha sido toda mi exposición. Espero les haya gustado y dale pulgar arriba.